¿Te has dado cuenta de que Satanás es capaz de usar a las propias iglesias para manipular y engañar a millones de personas? Aunque suene impactante, esta es una dura realidad. Ciertas instituciones religiosas que afirman representar a Dios se han convertido en realidad en instrumentos utilizados por el diablo para desviar a las personas de la fe genuina. En vez de guiar a las almas hacia la luz, las están llevando directamente hacia la condenación eterna. Y tal vez, sin siquiera saberlo, tú ya podrías estar atrapado en una de estas trampas. En el video de hoy revelaremos 3 iglesias específicas que emplean tácticas secretas para controlar la mente, destruir familias y aprovecharse de la fe sincera de los creyentes. Quédate conmigo hasta el final, porque también te voy a mostrar cómo identificar estas trampas espirituales y cómo encontrar el camino verdadero hacia una relación genuina con Jesucristo. Lo que vas a aprender hoy tiene el poder de transformar radicalmente tu caminar espiritual. Pero primero, déjame hacerte una pregunta crucial. ¿Alguna vez has sentido que ciertas iglesias te alejan más de Dios en lugar de acercarte a Él? Si tu respuesta es sí, te animo a compartir tu experiencia en los comentarios. Y si tú crees en el poder de la fe y en la verdad de la Biblia, asegúrate de suscribirte a este canal. Muchas personas ven nuestros contenidos sin suscribirse, pero tu suscripción es vital para que no te pierdas los mensajes transformadores que seguiremos compartiendo. ¿Estás listo para descubrir estas verdades ocultas que pueden proteger tu alma? Entonces quédate conmigo y profundicemos juntos. En la batalla espiritual diaria, Satanás está lejos de estar pasivo. Como un estratega maestro, diseña cuidadosamente planes para desviar a las almas de la verdad divina y atraparlas en ilusiones seductoras. Una de sus armas más sutiles pero efectivas es el uso de las propias iglesias. Sí, escuchaste bien, el enemigo no teme disfrazarse de luz e infiltrarse en instituciones que llevan el nombre de Dios. En la superficie pueden parecer que predican la fe en Jesucristo, pero en la práctica alejan a los creyentes de una verdadera conexión con el Señor. Esto es exactamente lo que advierte el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14, donde dice que no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esta táctica no es nueva. A lo largo de la historia, muchos avivamientos, reformas y movimientos han sido infiltrados por falsos maestros que, bajo una apariencia de piedad, han distorsionado sutilmente el mensaje de la salvación por fe solamente. Imagina por un momento la vida de un creyente genuino, deseoso de acercarse más a Dios. Asiste a los servicios, escucha sermones y participa en la adoración. Pero en lo más profundo de su ser, no puede evitar preguntarse si su fe está creciendo verdaderamente o si, en cambio, está sintiendo confusión y un distanciamiento cada vez mayor de la simplicidad del Evangelio. Con increíble habilidad, Satanás introduce doctrinas humanas y costumbres que van debilitando poco a poco el poder de la palabra de Dios. Prácticas como exaltar a líderes humanos más allá de lo correcto, priorizar las tradiciones denominacionales por encima de la verdad bíblica y adoptar rituales sin fundamento claro en las Escrituras son comunes en estos contextos. Estas instituciones, aunque muestran orgullosamente una cruz en sus edificios, muchas veces se convierten en trampas espirituales que engañan a millones. Tristemente, muchos creyentes, por costumbre o por temor, permanecen en estos entornos sin darse cuenta de que sus corazones se están alejando de Cristo. Tomemos como ejemplo situaciones donde los predicadores ponen mayor énfasis en reglas estrictas o tradiciones que en el mensaje liberador de la gracia de Dios. ¿Qué sucede entonces? Los seguidores terminan esclavizados a un sistema. Satanás
se regocija porque ha logrado desviar su atención de Jesucristo, quien amorosamente dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. El legalismo, los rituales centrados en el hombre y las obligaciones impuestas sofocan el gozo de la salvación, haciendo que las personas sientan que tienen que ganarse lo que Cristo ya les ofreció gratuitamente. Pero esta estrategia va más allá de las doctrinas. También alcanza las emociones y las relaciones personales. Algunas iglesias utilizan el miedo y la culpa como herramientas poderosas para imponer control sobre sus miembros. Prometen bendiciones a cambio de obediencia ciega, pero al mismo tiempo les roban la libertad espiritual que Dios ofrece. Otras incluso manipulan mensajes proféticos, sueños o supuestas revelaciones para mantener el control, haciendo que las personas sientan una obligación espiritual de someterse sin cuestionar. Una vez más, Satanás se oculta detrás de apariencias religiosas para cumplir sus propósitos destructivos. Por eso es fundamental mantenerse en alerta. El apóstol Pablo nos exhorta fuertemente en Efesios 6:11 a que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Esto implica evaluar toda enseñanza y práctica a la luz de la palabra de Dios. Siempre tómate el tiempo para cuestionar lo que escuchas. ¿Te dirige hacia Jesús y su verdad? ¿O desvía sutilmente tu atención hacia otro lado? Exalta la cruz, o en su lugar, exalta obras humanas, rituales o líderes. La oración juega un papel crucial en este discernimiento. Dedica tiempo a orar, como lo hacía Daniel, quien oraba 3 veces al día, aún bajo presión. Daniel 6:10. Pídele a Dios que te conceda el don del discernimiento. Como enseña Santiago 1:5, si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios, quien la da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Además, cultiva el hábito diario de leer y meditar en las Escrituras, porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo iluminará tu camino y revelará las trampas ocultas del enemigo. Al orar, fortaleces tu relación con el Señor y agudizas tu sensibilidad espiritual contra el engaño. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos advierten acerca de estas estrategias manipuladoras. Cuando los fariseos acusaron a Jesús, Él los llamó sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27, 28, para exponer su hipocresía, mostrando que incluso los líderes religiosos pueden proyectar una imagen de santidad mientras ocultan corrupción en su interior. De la misma manera, Satanás envuelve sus mentiras con una capa de verdad. Sus ataques más peligrosos rara vez son obvios. Son sutiles, mezclados con verdades a medias, lenguaje religioso y apelaciones emocionales. Esta capa engañosa puede manifestarse en liturgias hermosas, discursos impresionantes o actos de aparente generosidad. Una iglesia puede ser admirada por su labor comunitaria, su coro o sus ceremonias, pero debajo de estas apariencias puede haber manipulación, control y distorsión doctrinal. Pero cuando miras más de cerca, la verdadera intención se revela: control en lugar de comunión, miedo en vez de libertad, y lealtad a los hombres en lugar de lealtad a Cristo. Este no es un mensaje que te diga que abandones la iglesia por completo. Al contrario, Dios estableció la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es un llamado a acercarse a ella con un corazón abierto y una mente alerta, siempre firmemente anclado en la Biblia, como lo hicieron los bereanos, quienes incluso examinaron las enseñanzas del apóstol Pablo a la luz de las Escrituras. Hechos 17:11. Después de todo, nuestra fe no está fundamentada en instituciones humanas, denominaciones ni líderes carismáticos, sino en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8.
Nunca olvides esta verdad fundamental. Ninguna estructura, por imponente que sea, puede reemplazar la simplicidad y la suficiencia del Evangelio. Y esto es apenas el comienzo, porque las herramientas que Satanás usa para ejecutar sus planes son numerosas y se adaptan fácilmente. Cambian según la cultura, la época e incluso la denominación. Ya sea en una catedral majestuosa o en una pequeña congregación, la manipulación puede colarse silenciosamente si los creyentes bajan la guardia. Examinemos ahora cómo algunas iglesias específicas tristemente se han convertido en parte de esta estrategia. Entre las muchas organizaciones religiosas que aseguran ser fieles a Dios, algunas han transformado su misión sagrada en instrumentos de manipulación, control e incluso opresión psicológica. Tomemos como ejemplo a la iglesia cristiana Maranatha, que ha sido mencionada frecuentemente por sus técnicas emocionalmente invasivas y por sus métodos de control sobre sus miembros. Aunque utiliza el nombre de Jesucristo y cita con frecuencia la Biblia, sus prácticas comúnmente resultan en familias divididas, relaciones rotas e individuos atrapados en una obediencia ciega. Muchos entran con un corazón sincero, buscando a Dios, pero pronto se encuentran sometidos a enseñanzas y estructuras que de manera sutil los alejan de la libertad espiritual que Dios siempre ha querido para sus hijos. Esta institución, aunque predica sobre la fe, con frecuencia parece estar más enfocada en exaltar la autoridad humana, especialmente la de sus líderes, que en honrar la soberanía divina. La obediencia a los dirigentes es enfatizada por encima del discernimiento personal y de la intimidad con Dios. Imagina a un creyente común, deseoso de vivir su fe plenamente y con profundidad. Se une a esta iglesia con la esperanza de acercarse más a Dios, experimentar comunión y ser alimentado por la palabra. Pero pronto se ve enfrentado a una intensa presión emocional, restricciones en sus decisiones personales y exigencias constantes de sacrificios, muchos de ellos desproporcionados, innecesarios o contrarios a la Biblia. Algunos incluso testifican que los líderes interfieren directamente en relaciones personales, finanzas y decisiones familiares. Este patrón se desvía completamente del ejemplo dado por Jesús, quien nunca obligó a nadie, sino que siempre invitó con amor, paciencia y gracia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Jesús jamás impuso el miedo, sino que ofreció descanso a los cansados y cargados. Mateo 11:28-30. Uno de los métodos más impactantes utilizados por esta institución es el control emocional. Sus sermones y enseñanzas a menudo se centran en inculcar miedo, no el temor reverente a Dios que enseña la Biblia, sino un miedo paralizante a perder bendiciones, ser rechazado por Dios o caer en condenación espiritual si los miembros no obedecen las directrices específicas de la institución. Es posible escuchar frases como desobedecer al liderazgo es desobedecer a Dios, o quien se va será maldecido, lo cual no solo es manipulador, sino que además carece de fundamento bíblico. En algunos casos, incluso se utilizan supuestas revelaciones proféticas para manipular emociones. Los líderes afirman haber recibido visiones o mensajes divinos dirigidos específicamente a ciertos miembros, manipulando sus decisiones y dejándolos temerosos de desafiar o cuestionar. Este enfoque elimina sistemáticamente la libertad espiritual, conduciendo a los creyentes a ciclos de culpa, miedo y dependencia de la autoridad humana, en lugar de una dependencia genuina de Jesucristo. Aun cuando los miembros siguen estrictamente las reglas impuestas por estas instituciones, siguen dominados por el miedo. El miedo se convierte en el hilo oculto que gobierna sus pensamientos, decisiones y emociones. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor.
Dios no quiere intimidarnos, sino liberarnos y restaurarnos a una vida abundante. Jesús no vino para esclavizarnos en la ansiedad, sino para liberarnos mediante su amor incondicional. No obstante, el control ejercido dentro de estas iglesias va mucho más allá de los sermones y los rituales. A menudo invade los aspectos más íntimos de la vida, regulando decisiones personales, relaciones e incluso las rutinas diarias. Son incontables los testimonios de familias destrozadas porque los miembros fueron persuadidos de cortar lazos con padres, esposos, hermanos o amigos que fueron considerados tibios o infieles. Trágicamente, este patrón reproduce una mentalidad sectaria, donde la lealtad a la institución se valora más que el amor y la unidad familiar. Sin embargo, Jesús enseñó claramente: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Nunca enseñó que separarse de los seres queridos fuera señal de santidad, sino que nos llamó a ser pacificadores. Mateo 5:9, y agentes de reconciliación. Lamentablemente, este problema no se limita a la manipulación emocional. También afecta profundamente la vida financiera de los creyentes. La Iglesia Cristiana Maranata presiona persistentemente a sus miembros para entregar diezmos, ofrendas especiales, donaciones sacrificiales y compromisos financieros, sugiriendo, directa o indirectamente, que solo a través de estos sacrificios materiales se puede asegurar el favor de Dios, la sanidad o un milagro. Este sistema crea una relación enfermiza y antibíblica entre Dios y el dinero. El apóstol Pedro, al enfrentar una situación similar, no dudó en reprender fuertemente a Simón el mago. Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hechos 8:20. La Biblia no deja lugar a dudas. La salvación y las bendiciones de Dios son dones, no mercancías. Efesios 2:8-9. Además, el Nuevo Testamento enfatiza que Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7, no al que da por miedo o presión. Las consecuencias de esta manipulación son profundas y devastadoras. Roban a los creyentes la alegría y la espontaneidad de la verdadera fe. En lugar de caminar libremente con Jesús, muchos viven bajo la sombra constante de la culpa, convencidos de que nunca hacen lo suficiente para agradar a Dios. Se encuentran atrapados en un ciclo interminable de sacrificios, votos y compromisos, sin experimentar jamás el verdadero descanso que Cristo prometió. Mateo 11:28. Lo que llevan no es el yugo de Jesús, sino una versión moderna de la carga espiritual que Jesús denunció cuando criticó a los líderes religiosos de su tiempo por atar cargas pesadas y difíciles de llevar y ponerlas sobre las espaldas de los demás sin moverlas ni con un dedo. Mateo 23:4. El impacto diario en la vida de estos creyentes es igualmente serio. Muchos confiesan experimentar aislamiento social, agotamiento emocional y sequedad espiritual. Se les anima sistemáticamente a cortar o limitar el contacto con quienes no compartan la misma doctrina o no se sometan al liderazgo de la institución. En casos extremos, incluso las reuniones familiares, las relaciones laborales o las amistades de toda la vida son condenadas o vistas con sospecha. Sin embargo, esto contradice directamente la instrucción de Jesús a sus discípulos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Jesús nunca quiso que sus seguidores se apartaran de la sociedad, sino que la transformaran con verdad, compasión y amor. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre una iglesia auténtica y una que manipula y esclaviza a sus miembros? La respuesta se encuentra en las palabras del propio Jesús. La pregunta clave es: ¿esta iglesia glorifica a Jesucristo y su obra redentora o desvía la atención hacia la autoridad humana,
rituales rígidos, explotación financiera o control basado en el miedo? Jesús nos dio una prueba sencilla pero poderosa. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:20. Una iglesia verdadera siempre producirá frutos de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad y libertad. Gálatas 5:22-23. No de opresión, miedo ni esclavitud espiritual. A pesar de este escenario preocupante, aún hay esperanza y es real y accesible. Dios está llamando a cada creyente a volver directamente a Él, a redescubrir su voz en las páginas de las Escrituras y a buscarlo en oración sincera. En Santiago 4:8 se nos da una promesa preciosa. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esta invitación es para todos, incluidos aquellos que se sienten espiritualmente agotados, manipulados o perdidos. El Señor mismo desea restaurarte, liberarte de imposiciones humanas y renovar tu comunión con Él. Recuerda, fue Jesús, no una institución humana, quien dijo: así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Pasemos ahora a otro ejemplo de cómo las iglesias pueden convertirse en herramientas de división y confusión espiritual. La Iglesia Universal del Reino de Dios, dentro del amplio panorama de organizaciones religiosas, ha destacado como un ejemplo altamente controvertido de cómo se puede explotar la fe para obtener ganancias materiales. Aunque afirma servir a Jesucristo y utiliza lenguaje bíblico en sus mensajes, a menudo es criticada por transformar la fe en un negocio rentable. Su expansión en múltiples países, redes de televisión, estaciones de radio e incluso su influencia política revela una estructura que se asemeja más a una corporación multinacional que a una iglesia bíblica. Detrás de sus apasionadas predicaciones y poderosas promesas de prosperidad, muchos comienzan a cuestionar si realmente honra las enseñanzas de Jesús o si las manipula para obtener beneficios financieros. Mientras creyentes sinceros buscan bendiciones divinas, sanidad y milagros, muchos de ellos terminan atrapados en un ciclo agotador de sacrificios financieros, entregando sus ahorros, vendiendo sus bienes e incluso endeudándose, convencidos de que estas acciones provocarán milagros desde el cielo. La Iglesia enseña una teología conocida como el Evangelio de la Prosperidad, que promueve la creencia de que las ofrendas financieras pueden desbloquear salud, riqueza y éxito personal. Sin embargo, esta enseñanza es peligrosamente engañosa, sustituye la gracia por transacciones y convierte la fe en un rendimiento basado en lo material, lo cual contradice la esencia misma del Evangelio. Una de las características más alarmantes de esta iglesia es su obsesión con el dinero. Durante sus servicios y campañas televisadas, es común escuchar llamados constantes a donar generosamente, frecuentemente presentados como sacrificios a Dios y vinculados a supuestos desafíos proféticos o votos de fe. El mensaje es claro y repetitivo: cuanto más des, más recibirás de Dios. Esto crea una cultura de presión espiritual y extorsión religiosa, donde las bendiciones se ven como una recompensa por las contribuciones monetarias. Pero Jesús enseñó claramente lo contrario. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Lucas 6:38. Pero esta generosidad nace del amor, no de la compulsión. Es motivada por la compasión y la gratitud, no por el miedo o la ambición. La gracia de Dios no se compra, se otorga gratuitamente a todos los que creen. Romanos 6:23. Existen numerosos testimonios conmovedores y trágicos de personas que, impulsadas por una fe genuina, han vendido casas familiares, autos
o bienes preciados para cumplir con compromisos financieros promovidos por la Iglesia. Algunos han vaciado sus cuentas bancarias o se han endeudado profundamente creyendo que estas ofrendas traerían sanidad a un hijo enfermo, restaurarían un matrimonio roto o abrirían las puertas a un milagro largamente esperado. Pero muchos, tiempo después, se dan cuenta de que los resultados prometidos nunca llegaron. Esto abre una dolorosa herida espiritual que a menudo lleva a la desilusión, incluso con Dios mismo, cuando en realidad el error estuvo en confiar en enseñanzas humanas por encima de la verdad bíblica. Es vital preguntarse, ¿esto es realmente lo que Jesús pide a sus discípulos? El apóstol Pablo abordó precisamente este tema con gran claridad. En 1 Timoteo 6:5-10 advierte sobre aquellos que piensan que la piedad es un medio de ganancia. Pablo denuncia enérgicamente el amor al dinero, llamándolo raíz de toda clase de males. Además, enfatiza que algunos, por codiciar las riquezas, se desviaron de la fe y se causaron muchísimos sufrimientos. Estas palabras no son abstractas, sino que son increíblemente relevantes ante las prácticas de instituciones que han convertido lo sagrado en un negocio. Igualmente preocupante es la manipulación emocional y psicológica utilizada por la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sus sermones y campañas suelen apoyarse en el miedo y la culpa, explotando las vulnerabilidades más sensibles de las personas. Es frecuente que los predicadores sugieran que quienes no den dinero corren el riesgo de sufrir castigos divinos, perder sus empleos, enfermarse, experimentar tragedias familiares o enfrentar ataques espirituales. En muchos casos, se les dice a los miembros que sus problemas persisten debido a su falta de fe financiera, medida por el tamaño de su ofrenda. Este enfoque genera una atmósfera espiritual de ansiedad y desempeño constante, donde los creyentes nunca encuentran descanso en el amor de Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesús es totalmente diferente. Él vino a ofrecer descanso, paz y libertad, no esclavitud religiosa. Jesús dijo con claridad y autoridad: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Nunca manipuló a sus oyentes mediante el miedo, ni pidió ofrendas a cambio de milagros. Sus milagros más grandes fueron realizados gratuitamente. Sanó enfermos, alimentó a los hambrientos y perdonó a los pecadores sin exigirles ninguna clase de pago. Otra crítica frecuente a esta iglesia es su enfoque exagerado en la prosperidad material. En sus servicios y testimonios, a menudo se destacan las ganancias financieras milagrosas, los ascensos rápidos, la adquisición de propiedades y las sanidades espectaculares como signos de aprobación divina. Sin embargo, rara vez se menciona el sufrimiento de quienes lo entregaron todo y no recibieron nada, o la frustración espiritual que corroe silenciosamente a muchos creyentes sinceros. Este énfasis desproporcionado conduce frecuentemente a una distorsión de prioridades, donde la vida cristiana se reduce a una relación transaccional con Dios. Mientras tanto, aspectos esenciales de la fe, como el arrepentimiento, la búsqueda de la santidad, el amor al prójimo y la preparación para la vida eterna, son relegados a un segundo plano. Jesús, en cambio, nos dejó una advertencia seria. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida no depende de la abundancia de bienes. Lucas 12:15. A pesar de este consejo claro de Cristo, este mensaje vital suele quedar opacado por sermones que elevan la riqueza y el éxito material como prueba principal de la bendición divina. Además de las presiones financieras constantes, las consecuencias emocionales y relacionales dentro de esta iglesia son igualmente alarmantes. No solo se anima,
sino que a menudo se presiona a los miembros para que se alejen de cualquiera que cuestione las prácticas de la Iglesia, incluso si se trata de familiares o amigos de toda la vida. Esto crea un aislamiento social lento y silencioso, donde las personas pierden progresivamente sus redes de apoyo emocional y relacional, volviéndose totalmente dependientes de la institución para recibir guía moral, espiritual e incluso material. Esta táctica es una estrategia de control bien conocida, presente en muchos grupos manipuladores y sectas. Pero Jesús siempre enseñó lo contrario. Nos llamó a ser agentes de unidad y reconciliación, no de división. Ordenó claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31, e incluso nos enseñó a amar a nuestros enemigos, no a separarnos de ellos, Mateo 5:44. La integridad del liderazgo de la Iglesia Universal del Reino de Dios también ha sido cuestionada repetidamente. Informes periodísticos, investigaciones judiciales y reportajes han expuesto prácticas financieras cuestionables y preocupaciones sobre el destino real de las donaciones. Muchos se preguntan: ¿a dónde va realmente el dinero de los fieles? Estas sospechas se vuelven aún más graves cuando la institución no proporciona una rendición de cuentas clara y pública sobre el uso de sus recursos. Esta falta de transparencia contrasta fuertemente con el principio bíblico de integridad en la administración de las ofrendas. El apóstol Pablo enfatizó esto en 2 Corintios 8:20-21, diciendo: queremos evitar que nadie nos critique por la forma de administrar esta generosa ofrenda, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad deben ser innegociables en la administración de los recursos de Dios. Entonces, ¿cómo puede un creyente distinguir una comunidad de fe genuina de una institución impulsada por la explotación y la manipulación? La respuesta se encuentra directamente en las palabras de Jesús. Él nos dio una prueba sencilla y efectiva: por sus frutos los reconocerán. Mateo 7:20. Una iglesia que agrada a Dios producirá naturalmente frutos de amor, generosidad sincera, humildad, libertad y una devoción pura a Cristo. No promoverá el miedo, la avaricia, la dependencia de líderes humanos ni la esclavitud espiritual. Su enfoque estará centrado exclusivamente en la obra redentora de Jesús y no en las colectas financieras, el carisma humano o el poder institucional. Para aquellos que se sienten atrapados, manipulados o espiritualmente explotados por estas instituciones, hay esperanza. Dios llama a cada persona a volver directamente a Él con un corazón genuino y abierto. Nos invita a buscarle en oración y a regresar a la fuente, las Escrituras. El Salmo 119-105 nos ofrece este recordatorio precioso: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios tiene el poder de traer claridad, sanidad y libertad. Por medio de ella, el creyente podrá discernir la manipulación y liberarse de enseñanzas abusivas y ambientes espirituales dañinos. La invitación de Dios es personal, amorosa y liberadora. Él no nos llama a una esclavitud religiosa, sino a vivir bajo su gracia. Examinemos ahora otra institución religiosa importante, frecuentemente mencionada en este contexto: la Iglesia Católica Apostólica Romana y las críticas que se le han hecho respecto a algunas de sus prácticas tradicionales. La Iglesia Católica es una de las organizaciones religiosas más antiguas e influyentes del mundo, con un legado teológico, cultural e histórico muy rico. A lo largo de los siglos, ha producido contribuciones extraordinarias en la educación, la caridad, la preservación de las Escrituras y el pensamiento cristiano. Sin embargo,
A pesar de su importancia y longevidad, también ha sido objeto de numerosas controversias teológicas, especialmente en lo que respecta a prácticas que muchos consideran alejadas de la sencillez y pureza del Evangelio. Una de las principales preocupaciones frecuentemente mencionadas es la veneración de imágenes y estatuas. En iglesias católicas de todo el mundo es común ver a miembros orando frente a imágenes de María, santos o representaciones de Jesús. Aunque la doctrina oficial explica que estas imágenes son solo ayudas devocionales y no objetos de adoración, en la práctica muchos creyentes cruzan la línea y les atribuyen poderes e intercesión que la Biblia reserva exclusivamente a Dios. El mandamiento en Éxodo 24:5 es explícito: no te harás ningún ídolo, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Esto plantea preguntas importantes sobre el fundamento bíblico de tales prácticas, ya que Jesús mismo dirigió siempre la oración directamente al Padre, sin intermediarios ni imágenes. Otro tema controversial es la doctrina de las indulgencias. Históricamente, la Iglesia Católica enseñó que las indulgencias podían reducir el tiempo que una persona, o incluso un ser querido fallecido, pasaría en el purgatorio. Esta práctica se volvió especialmente notoria durante la Edad Media, cuando las indulgencias llegaron a venderse, siendo una de las causas directas de la Reforma Protestante. Aunque el catolicismo moderno ha reformado varios aspectos de esta enseñanza, el concepto sigue vigente y a menudo es malinterpretado por los fieles. Sin embargo, las Escrituras son claras. La salvación no se compra, no se negocia, ni se logra mediante rituales. Pablo afirma en Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia es inmerecida, no se gana y es completamente gratuita. María, la Madre de Jesús, ocupa un papel central y honorable en la devoción católica, lo que ha generado siglos de debates teológicos. No cabe duda de que María es un ejemplo extraordinario de fe, humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Su disposición a aceptar el plan divino con las palabras «Soy la sierva del Señor», Lucas 1:38, ha inspirado a millones a lo largo de la historia. Sin embargo, ciertas prácticas, como el rezo del rosario, las procesiones marianas y las consagraciones a María, pueden dar, a ojos de muchos, la impresión de que actúa como mediadora entre Dios y la humanidad. Las invocaciones repetidas de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pueden, sin intención, opacar la mediación única de Cristo. Sin embargo, las Escrituras son inequívocas. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El peligro aquí es sutil, pero real. En lugar de conducir a los creyentes a profundizar su relación con Jesús, podría dirigirlos a buscar intercesión donde la Biblia ha establecido a un solo intercesor. La Iglesia Católica también enfrenta críticas significativas en cuanto a la elevación de sus líderes, especialmente del Papa, quien tradicionalmente es visto como el vicario de Cristo en la tierra. Aunque la doctrina católica enseña que este rol busca preservar la unidad y servir como guía espiritual, muchos observadores perciben que en la práctica, las palabras y decisiones del Papa a menudo tienen más peso que las propias Escrituras. Eventos históricos, como la declaración de la infalibilidad papal en 1870, han reforzado esta preocupación. Esta estructura de autoridad concentrada crea una jerarquía que contrasta con las enseñanzas de Jesús en Mateo 23:8. Todos ustedes son hermanos. Jesús recordaba consistentemente a sus discípulos que la grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio, no por la posición.
Él modeló el liderazgo a través de la humildad, lavando los pies de sus discípulos y llamándolos a hacer lo mismo. Juan 13, 14, 15. A lo largo de los siglos, estas diferencias doctrinales han contribuido a un distanciamiento entre muchos católicos y el estudio personal y diario de la Biblia. Durante generaciones, el acceso a las Escrituras estuvo limitado al clero, y los fieles eran instruidos a depender principalmente de las interpretaciones de la Iglesia. Aunque hoy la Iglesia Católica promueve la lectura bíblica, muchos católicos aún experimentan una dependencia espiritual de las interpretaciones institucionales, en lugar de desarrollar una intimidad directa con la palabra de Dios. Sin embargo, el Salmo 119, 105 nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Cada creyente es llamado personalmente a meditar en las Escrituras y a cultivar una relación directa con Dios, sin barreras, intermediarios ni formalismos religiosos que nublen la sencillez del Evangelio. Otra práctica comúnmente debatida es la veneración de reliquias y objetos sagrados. A lo largo de la historia, muchos creyentes han atribuido poderes milagrosos a reliquias, estatuas o sitios de peregrinación. Si bien estas prácticas pueden fortalecer la fe de algunos, también pueden desviar sutilmente la atención de la única fuente verdadera de poder, Dios mismo. Hechos 4:12 es categórico: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Enfocar la devoción en objetos, aunque sean históricamente significativos, corre el riesgo de llevar a los creyentes a confiar más en elementos físicos que en la presencia y poder de Cristo. Sin embargo, es crucial destacar que millones de católicos en todo el mundo muestran una fe sincera, humildad y dedicación para vivir las enseñanzas de Cristo. Sus obras de caridad, esfuerzos misioneros y sacrificios personales han impactado positivamente a la humanidad. Muchos católicos expresan un amor genuino por Dios y por el prójimo. No obstante, cada creyente, sin importar su denominación, está llamado a examinar toda enseñanza y práctica bajo la luz de las Escrituras, siguiendo el ejemplo de los bereanos, quienes examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Hechos 17:11. Al final, la pregunta esencial para todo cristiano sigue siendo: ¿estas prácticas y tradiciones religiosas me acercan realmente a Dios, o quizás sin saberlo, crean obstáculos entre Él y yo? Jesús mismo no dejó lugar a dudas cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cualquier práctica, por antigua o bien intencionada que sea, debe evaluarse a la luz de esta declaración. Incluso instituciones con siglos de historia pueden en ocasiones alejarse de la sencillez y el poder del Evangelio. Por último, vale la pena reflexionar sobre el costo emocional y financiero que estas prácticas religiosas pueden imponer a los creyentes. A menudo, detrás de promesas de milagros y bendiciones, se oculta una carga insoportable de expectativas y exigencias. Muchos son llevados a creer que deben acumular méritos o hacer sacrificios emocionales, financieros o relacionales para obtener el favor de Dios. El resultado: familias rotas, ruina financiera e individuos espiritualmente agotados. Aunque estas iglesias afirmen ofrecer acceso a lo milagroso, con frecuencia dejan a sus miembros desanimados, desilusionados y lejos de la verdadera paz que Cristo prometió. Sin embargo, la invitación de Jesús es completamente diferente. Él declara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Su evangelio no esclaviza, sino que libera, no explota, sino que restaura.
Imagina al creyente humilde que entra a una iglesia buscando paz, sanidad y esperanza, solo para encontrarse con un sistema pesado de presión religiosa, sermones cargados emocionalmente y constantes llamados a sacrificios. Estos creyentes a menudo salen, no con gozo, sino con culpa, confusión y fatiga espiritual. Sin embargo, Jesús les ofrece un camino distinto, uno de gracia, verdad y descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mateo 11:30. Este método de control no libera a los creyentes, más bien los atrapa en un ciclo de culpa y temor. Cada revés personal o dificultad financiera se interpreta como evidencia de una fe insuficiente o de no haber dado lo suficiente. La presión financiera es alarmante. En algunas iglesias se anima abiertamente a los miembros a vender sus posesiones, agotar sus ahorros e incluso endeudarse bajo la creencia de que tales sacrificios desbloquearán las bendiciones divinas, ya sea sanidad, avance laboral o restauración familiar. Sin embargo, esta enseñanza corrompe el corazón del Evangelio. La gracia de Dios no es una transacción, es un regalo gratuito e inmerecido, como lo afirma Efesios 2:8-9. El daño emocional es igualmente grave. Los creyentes vulnerables suelen quedar aislados, rompiendo lazos con familiares que no comparten las mismas creencias o que se niegan a apoyar financieramente a la iglesia. Sermones que exigen lealtad absoluta se utilizan para justificar estas separaciones, pero contradicen el llamado de Jesús al amor y a la unidad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Existen innumerables testimonios desgarradores de personas que lo han sacrificado todo por estas iglesias. Por ejemplo, una mujer vendió la casa de su familia convencida de que este acto demostraría su fe y aseguraría las bendiciones de Dios. Sin embargo, meses después se encontró sin hogar y devastada al darse cuenta de que las promesas hechas eran vacías. Historias como la suya evidencian la profunda responsabilidad ética y espiritual que las iglesias tienen de proteger y no de explotar a sus miembros. Más allá de los sacrificios materiales, muchas de estas iglesias imponen una presión psicológica implacable. Se empuja a los miembros a participar en reuniones interminables, sesiones de consejería y actividades que interfieren con el equilibrio natural de sus vidas. Aunque la disciplina espiritual tiene su lugar legítimo, nunca debe ser utilizada como herramienta de manipulación. El mismo Jesús enseñó: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27, enfatizando que Dios desea el bienestar y el descanso de sus hijos. Otro problema serio es cómo la culpa es utilizada sistemáticamente como arma. Cuando los milagros prometidos no llegan, la culpa se deposita convenientemente sobre los miembros, acusándolos de falta de fe o de no haber dado lo suficiente. Este círculo vicioso lleva a muchos a redoblar sus esfuerzos, esperando que, algún día, alcancen los estándares imposibles que se les han impuesto. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no consiste en ganarse el favor de Dios por méritos, sino en acercarse a Él con fe y humildad. Jesús elogió a la viuda pobre que dio todo lo que tenía, no porque su ofrenda fuera cuantiosa, sino porque vino de un corazón sincero. Marcos 12:41-44. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras Jesús pide que alguien se arruine o ponga en riesgo a su familia para sostener una institución religiosa. La Biblia enseña equilibrio. La generosidad debe ir siempre acompañada de sabiduría y prudencia. Ante estas realidades, ¿qué debe hacer un creyente?
Primero, volver a la Biblia como fuente última y confiable de orientación. Las Escrituras están llenas de instrucciones sobre cómo manejar las finanzas, las relaciones y la vida espiritual. En segundo lugar, abrazar el poder de la oración, pidiendo a Dios el discernimiento necesario para evitar prácticas abusivas. Santiago 1:5 promete: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Finalmente, es esencial recordar que la fe auténtica en Jesucristo trae libertad, restauración y sanidad. Si te sientes agobiado o manipulado por una institución religiosa, debes saber que Dios te llama a una relación directa y personal con Él, libre de exigencias opresivas. Jesús dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Este es el descanso verdadero y profundo que Dios desea para cada uno de sus hijos. Así concluimos nuestra reflexión sobre el impacto emocional y financiero de las prácticas religiosas abusivas. Que este mensaje despierte en ti el deseo de volver a la sencillez y pureza del Evangelio y a una fe en Jesucristo que verdaderamente libere. Miles de personas están siendo engañadas sin siquiera darse cuenta. Es posible que estés asistiendo a una iglesia que, en lugar de acercarte a Dios, te esté alejando de la verdadera salvación. Hoy conocerás 5 iglesias que están conduciendo a multitudes por un camino de perdición. Y lo peor es que podrías estar en esa lista sin siquiera sospecharlo. Si crees que estar dentro de un templo es garantía de estar en el camino correcto, es hora de abrir los ojos. No todo lugar que menciona a Dios realmente proclama su verdad. Mucha gente ha sido víctima de falsas enseñanzas, profetas engañosos y doctrinas que aparentan ser inofensivas, pero que en realidad son trampas espirituales. La Biblia ya nos advirtió sobre esto, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Segunda Timoteo 4:3. Sin embargo, no te preocupes. Al finalizar este video, sabrás exactamente cómo reconocer estas iglesias, librarte del engaño y asegurarte de que tu fe esté cimentada en la verdadera palabra de Dios. No te vayas antes de ver todo el contenido, porque lo que estás a punto de descubrir podría marcar la diferencia entre la vida eterna y la condenación. Prepárate, porque esta información puede transformar tu vida espiritual para siempre. Primera iglesia, la Iglesia Universalista Unitaria. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin salvación. Un engaño sutil, pero extremadamente peligroso, ha cautivado a innumerables personas en todo el mundo. La creencia de que todos serán salvos sin importar su fe, su estilo de vida o su decisión sobre Cristo. Este pensamiento, promovido por la Iglesia Universalista Unitaria, difunde una visión distorsionada de la gracia, donde el arrepentimiento y el compromiso con Dios se vuelven irrelevantes. Pero, ¿realmente esto está en armonía con la enseñanza bíblica? Jesús fue claro y contundente al afirmar: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Si la Biblia nos dice que hay un único camino hacia Dios, ¿cómo puede una iglesia predicar que todos los caminos llevan al mismo destino? A primera vista, el universalismo parece un mensaje inclusivo y amoroso, pero en realidad niega la esencia del Evangelio. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la salvación mediante la fe en Cristo, pero esa oferta requiere una respuesta. La Escritura nos advierte: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18.
El problema del universalismo radica en su rechazo del arrepentimiento y la conversión, dos elementos esenciales para una relación genuina con Dios. ¿Cómo puede haber perdón sin reconocer el pecado? ¿Cómo puede haber redención sin transformación? Si Dios aceptara a todos sin exigir un cambio de vida, el sacrificio de Jesús perdería su propósito. Él vino al mundo para rescatarnos del pecado, liberarnos de la condenación y reconciliarnos con el Padre. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Sin embargo, la Iglesia Universalista Unitaria promueve una versión del cristianismo desprovista de la cruz, del compromiso y de la renuncia. Pero, ¿qué sucede cuando se eliminan estos elementos esenciales? Lo único que queda es una fe superficial y vacía, donde Dios se convierte en un concepto abstracto y la verdad se diluye en relativismo. Además de alterar la doctrina de la salvación, esta iglesia reemplaza la autoridad de la Biblia con interpretaciones subjetivas basadas en emociones y filosofías modernas. Mientras la palabra de Dios nos deja en claro que Cristo es el único Salvador, el universalismo prefiere sostenerse en ideas humanistas que predican un amor sin justicia y una gracia sin santidad. Pero la verdad divina nunca ha dependido de la opinión humana. La Escritura es incuestionable. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Cuando una iglesia decide ignorar las verdades bíblicas en nombre de una supuesta inclusión sin límites, pierde su esencia y se convierte en un peligro espiritual para quienes la siguen. Otro aspecto alarmante de la Iglesia Universalista Unitaria es su tendencia a redefinir la imagen de Dios según los valores de la sociedad moderna. En lugar del Dios santo y justo que presenta la Biblia, promueven una versión complaciente donde no hay condenación, ni juicio contra el pecado, ni necesidad de redención. Pero esa es una ilusión. Dios es amor, sí, pero también es justicia, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Salmo 11:7. El amor verdadero de Dios no ignora el pecado, sino que nos llama al arrepentimiento y a una vida en santidad. Quienes predican un Dios sin justicia están en realidad tergiversando su verdadera naturaleza. No es difícil comprender por qué esta iglesia atrae a tantas personas. Su mensaje es cómodo, promete salvación sin esfuerzo, fe sin compromiso y gracia sin transformación. Sin embargo, cualquier doctrina que contradiga la palabra de Dios es un camino de engaño. Esta doctrina elimina por completo la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, si todos van a ser salvados de cualquier manera, ¿por qué preocuparse por la vida espiritual? ¿Por qué buscar la santidad? ¿Qué sentido tiene orar, leer la Biblia o compartir el Evangelio con los demás? Este tipo de enseñanza no solo contradice abiertamente la palabra de Dios, sino que también crea cristianos apáticos y sin frutos espirituales. Jesús advirtió sobre este falso evangelio cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. La salvación no es simplemente conocer a Dios de manera superficial, sino tener una relación genuina y transformadora con Él. Y aquí radica el mayor peligro de la Iglesia Universalista Unitaria. Promete paz sin arrepentimiento, asegura la salvación sin exigir un cambio real y predica una gracia sin compromiso. Pero la verdad no cambia. Jesucristo sigue siendo el único camino, y sin Él no hay vida eterna. Este no es solo un debate teológico, sino una cuestión de destino eterno. Cada persona debe decidir si seguirá lo que enseña la Biblia o si se dejará llevar por doctrinas que solo buscan complacer los oídos de la gente. La elección es personal,
pero las consecuencias son eternas. Segunda Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, un evangelio alterado y una salvación basada en obras. Desde sus orígenes, la fe cristiana se ha fundamentado en un principio innegociable. La Biblia es la única revelación divina suficiente para la salvación. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia Mormona, ha introducido una serie de libros y doctrinas que distorsionan completamente el mensaje del Evangelio. Para los cristianos, la Escritura es clara. No se debe añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. A pesar de esto, los mormones siguen otras escrituras adicionales, como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio, textos que, según ellos, complementan la Biblia y fueron escritos por Joseph Smith, su fundador. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la existencia de estos textos adicionales, sino en que presentan conceptos que contradicen lo que realmente enseña la palabra de Dios. La Biblia advierte con claridad: no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:6. Por lo tanto, cada vez que aparece una nueva doctrina, es vital cuestionarse: ¿se alinea con lo que Dios ya ha revelado o es simplemente otro evangelio falso? Uno de los errores más graves de la doctrina mormona es su enseñanza de que la salvación no se obtiene únicamente por la gracia de Cristo, sino que depende de obras, rituales y sumisión al sacerdocio de la Iglesia. Esto contradice directamente lo que enseña la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Si la salvación dependiera de nuestros méritos, entonces, ¿para qué habría sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz? La realidad es que ningún esfuerzo humano puede hacernos dignos del cielo. La salvación es un regalo divino, otorgado únicamente a quienes creen en Cristo. Cualquier enseñanza que condicione la vida eterna a acciones humanas genera una carga innecesaria sobre los creyentes, quienes terminan atrapados en una lucha interminable por alcanzar un estándar imposible de perfección espiritual. Esto no solo causa confusión, sino también frustración, ansiedad y un sentimiento de insuficiencia que aleja a las personas de una relación sincera con Dios. Otro grave error dentro de la doctrina mormona es la visión distorsionada de la naturaleza de Dios. Según sus creencias, Dios alguna vez fue un hombre mortal que alcanzó la exaltación, y los seres humanos también pueden llegar a ser dioses. Esta enseñanza no solo contradice la Biblia, sino que también desvirtúa la soberanía de Dios, presentándolo como un ser limitado que evolucionó a la divinidad en lugar de ser eterno y todopoderoso. Sin embargo, la Escritura es clara: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Dios es único, inmutable y absoluto. La idea de que el hombre pueda elevarse al nivel de Dios es la misma mentira que Satanás utilizó para tentar a Eva en el jardín del Edén. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Este engaño alimenta el orgullo humano y desvía a las personas de la humildad y la dependencia total en Dios. En lugar de reconocer la necesidad de un Salvador, el mormonismo impulsa la idea de que el hombre puede alcanzar la divinidad por sus propios medios, un concepto que se aleja completamente del Evangelio de Cristo. El crecimiento de la Iglesia mormona en el mundo es una prueba de cuántas personas han sido atrapadas por esta teología corrupta. Con presencia en más de 100 países y millones de seguidores, su influencia se ha expandido rápidamente. Pero la pregunta que debemos hacernos es:
El crecimiento de una organización es prueba de que está en la verdad. Muchas personas son atraídas por la estructura organizada del mormonismo, su fuerte sentido de comunidad y su enfoque en la familia y la autosuperación. Sin embargo, el tamaño de una iglesia no determina su autenticidad. La fidelidad a la palabra de Dios es la única prueba de la verdadera fe. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Esto significa que cualquier enseñanza que contradiga lo que Dios ya ha revelado es falsa, sin importar cuántas personas la sigan. Otro aspecto polémico del mormonismo es su doctrina del bautismo por los muertos. Según sus creencias, es posible realizar un bautismo en nombre de personas fallecidas, dándoles así la oportunidad de alcanzar la salvación después de la muerte. Este concepto no tiene fundamento bíblico y contradice la enseñanza cristiana sobre el juicio final. La Escritura deja claro que la decisión de aceptar o rechazar a Cristo debe tomarse en vida y que después de la muerte ya no hay oportunidad de cambiar el destino eterno. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. La idea de que un ritual puede alterar la condenación o la salvación de una persona fallecida es una falsa esperanza que mantiene a los fieles atrapados en un sistema de creencias erróneo. Además, el control ejercido por los líderes mormones sobre sus fieles es otro aspecto preocupante. En el mormonismo, los líderes más altos, especialmente el presidente de la iglesia y los llamados apóstoles, tienen autoridad para recibir nuevas revelaciones y modificar doctrinas anteriores. Esto coloca la tradición y las enseñanzas humanas por encima de la Escritura, algo que Jesús condenó duramente. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Cuando una organización permite que sus líderes cambien las enseñanzas a su conveniencia, se convierte en un peligro espiritual. Los fieles terminan dependiendo más de las declaraciones de los hombres que de la palabra de Dios. Muchas personas que han dejado el mormonismo han hablado del enorme peso emocional y espiritual que experimentaban dentro de la organización. Relatan cómo eran presionados para seguir normas extremadamente rígidas, sentían miedo de cuestionar las doctrinas y vivían bajo una constante sensación de no ser lo suficientemente buenos para Dios. En lugar de encontrar descanso en Cristo, terminaban atrapados en una interminable lucha para alcanzar estándares de santidad que nunca lograban cumplir. Sin embargo, el mensaje de Jesús es completamente diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De Mateo 11:28. Cristo no nos llamó a vivir bajo la esclavitud de la religión, sino a tener una relación de gracia, fe y libertad con Él. El Evangelio verdadero es claro y poderoso. Jesús es Dios, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. No hay otro camino, no hay más revelaciones y no hay ninguna obra humana que pueda añadir algo a lo que Cristo ya hizo. Por eso, cualquier enseñanza que altere este mensaje, por más atractiva que parezca, es un peligro para el alma. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La verdadera fe se basa en lo que Dios ha revelado, no en las opiniones de líderes humanos que dicen recibir nuevas revelaciones. Cuando una organización impone sus propias reglas por encima de la Biblia, se convierte en un peligro espiritual para todos los que la siguen. Los testimonios de exmormones son alarmantes. Muchos relatan la presión extrema para obedecer normas rígidas, la dificultad de cuestionar las doctrinas y la carga emocional de tratar de alcanzar un nivel imposible de perfección.
En lugar de encontrar descanso en Cristo, los fieles viven en una constante lucha por ser dignos de Dios. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a vivir bajo esclavitud religiosa, sino a encontrar en Él descanso y libertad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El verdadero evangelio libera, mientras que un evangelio distorsionado esclaviza. La Iglesia mormona representa un grave peligro espiritual porque predica un Cristo diferente, una salvación basada en esfuerzos humanos y una teología llena de errores. La palabra de Dios ya ha sido revelada y cualquier desviación de ella es un camino de engaño. La advertencia de la Biblia sigue vigente. Hillsong Church, cuando la experiencia sensorial supera la profundidad teológica, no hay nada de malo en alabar a Dios con gozo y excelencia musical. Sin embargo, cuando la predicación de la palabra pasa a un segundo plano y se vuelve superficial, se presenta un problema grave. Muchos de los mensajes en Hillsong se centran en el éxito personal, la autoestima y una visión optimista de la vida, pero rara vez abordan temas esenciales como el arrepentimiento, la cruz y la renuncia a uno mismo. El apóstol Pablo ya había advertido sobre este tipo de enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. Cuando una iglesia dedica más tiempo a hablar de motivación y empoderamiento que de Jesucristo y su obra redentora, es momento de encender las alarmas. Pero Hillsong no solo enfrenta críticas por su énfasis en lo emocional sobre lo doctrinal. Los escándalos dentro de la denominación han revelado otro problema preocupante: el culto a la celebridad dentro de la iglesia. Líderes expuestos por escándalos financieros, infidelidades matrimoniales y abuso de poder muestran que el enfoque ha cambiado. En lugar de centrar la atención en Cristo, la iglesia se ha convertido en un imperio donde sus pastores son tratados como estrellas de Hollywood. Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El verdadero evangelio no busca promover a los hombres, sino exaltar a Dios. El peligro de una iglesia con mentalidad empresarial. Otro aspecto inquietante de Hillsong es su modelo de recaudación de fondos. La iglesia mueve miles de millones de dólares cada año a través de donaciones, eventos y la venta de productos, convirtiéndola en una de las organizaciones religiosas más lucrativas del mundo. Si bien es legítimo que una iglesia administre recursos para expandir la obra de Dios, cuando el enfoque está demasiado dirigido hacia el dinero, se corre un grave peligro. Jesús fue claro al respecto. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La fe cristiana nunca debe convertirse en un mercado de consumo donde los creyentes son tratados como clientes y la iglesia como una marca. Además, muchas personas que asisten a Hillsong reportan una experiencia espiritual superficial. Las reuniones están llenas de emoción, pero carecen de verdadero discipulado. Sin un crecimiento sólido en la palabra de Dios, los seguidores pueden quedar atrapados en un cristianismo basado en la euforia del momento, pero sin raíces profundas. El apóstol Pedro nos instruye: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. El problema de un cristianismo centrado únicamente en eventos inspiradores y grandes producciones es que corre el riesgo de crear creyentes superficiales, emocionados por la atmósfera de la iglesia, pero sin una fe realmente fundamentada en la Escritura. ¿Impacto real o solo emoción momentánea?
No se puede negar que la música de Hillsong ha alcanzado a millones y ha tocado muchas vidas. Sus letras exaltan a Dios y han servido de inspiración a innumerables creyentes. Pero la verdadera pregunta es, ¿este impacto emocional se traduce en una vida cristiana transformada? Cantar canciones hermosas es maravilloso, pero no sustituye un compromiso genuino con Jesucristo. La verdadera adoración no es solo un momento emocional dentro de una iglesia, sino una forma de vida. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo, «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. El cristianismo no puede reducirse a una experiencia sensorial. Debe ser un verdadero encuentro con Dios. En esencia, el problema de Hillsong no radica únicamente en su música o en sus eventos espectaculares, sino en que parece priorizar el entretenimiento sobre la enseñanza sólida de la palabra. El verdadero evangelio exige compromiso, santidad y una vida transformada. No puede ser reducido a un espectáculo emocionante sin profundidad espiritual. El riesgo de este modelo de iglesia es que muchos pueden salir de los servicios con una sensación de euforia, pero sin comprender realmente lo que significa seguir a Cristo. Jesús no nos llamó a ser simples espectadores de un show, sino discípulos comprometidos con su verdad. La iglesia de la cienciología, religión, negocio o manipulación. La Iglesia de la Cienciología es una de las organizaciones más controvertidas dentro del mundo religioso. Fundada por L. Ron Hubbard, combina conceptos de ciencia, psicología y ficción, pero se presenta como un camino espiritual legítimo. Aunque en ocasiones menciona a Jesús, su teología no es cristiana y contradice completamente la Biblia. La palabra de Dios advierte sobre doctrinas humanas disfrazadas de verdad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Siempre que una creencia está basada en ideas humanas, en lugar de revelación divina, es necesario actuar con discernimiento. La salvación en la cienciología. Un negocio en lugar de un regalo. La cienciología enseña que los seres humanos son inmortales y que la salvación se obtiene a través de un proceso llamado auditing. Para avanzar espiritualmente, los seguidores deben pagar grandes sumas de dinero en sesiones que supuestamente los ayudan a liberarse de traumas del pasado. Esta idea contradice radicalmente la fe cristiana, que enseña que la salvación es por gracia y no puede comprarse, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La cienciología transforma la fe en un sistema de compra y venta, donde quienes pagan más dinero pueden alcanzar niveles más altos de conocimiento espiritual. Peor aún, la Iglesia ha sido acusada de manipulación y control extremo sobre sus miembros. Exseguidores han denunciado persecución, intimidación y la ruptura forzada de familias. Pero Jesús nos llamó a la libertad, no al miedo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Un sistema basado en ciencia ficción. Uno de los aspectos más inquietantes de la cienciología es que su doctrina incluye elementos de ciencia ficción. Sus seguidores creen en la existencia de un ser llamado Shenu, responsable de aprisionar almas en la tierra. Nada de esto está basado en la Biblia. La creación y la redención son obra del Señor, no de historias inventadas por el hombre. El apóstol Pablo ya había advertido sobre falsas enseñanzas que desvían a la gente del verdadero evangelio. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8.
Además, la cienciología ha captado a muchas personas influyentes y adineradas, cobrando sumas exorbitantes para que sus miembros asciendan en sus niveles de conocimiento. Pero el Evangelio de Cristo no es un privilegio para los ricos. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Si una religión favorece a los poderosos y excluye a los humildes, claramente no refleja los principios del reino de Dios. La cienciología no es un camino hacia Dios, sino un sistema que atrapa a sus seguidores en un ciclo de control y explotación financiera. La verdadera libertad espiritual solo puede encontrarse en Cristo, quien nos invita a una relación auténtica con Dios. Su llamado sigue siendo el mismo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Fe o comercio espiritual. Cuando la fe se convierte en un medio para obtener ganancias, la esencia del Evangelio se pierde por completo. La Iglesia Universal del Reino de Dios es un claro ejemplo de cómo una organización religiosa puede transformar el mensaje de Cristo en un sistema de recaudación de dinero. Esta iglesia promueve campañas millonarias como la Hoguera Santa de Israel, donde a los creyentes se les insta a donar todo lo que tienen a cambio de milagros. Sin embargo, esta práctica se aleja completamente de la enseñanza bíblica. Dios no exige sacrificios financieros para obrar en la vida de sus hijos. El Señor nos llama a confiar en Él, no a negociar bendiciones a cambio de dinero. La palabra de Dios nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La bendición de Dios no está a la venta. Llega a nosotros por la fe y por una relación sincera con Él. El peligro de idolatrar a los líderes religiosos. Otro aspecto preocupante de la Iglesia Universal es la excesiva autoridad que sus líderes se atribuyen. Muchos fieles ven a los obispos como intermediarios entre Dios y el hombre, algo que la Biblia nunca ha enseñado. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira Timoteo 2:5. Cuando una iglesia coloca a sus líderes en una posición de poder absoluto, se abre la puerta a la manipulación y al engaño. Además, la Iglesia Universal ha sido constantemente señalada por escándalos financieros y enriquecimiento ilícito de sus líderes. Mientras los creyentes hacen sacrificios financieros extremos, los principales dirigentes de la Iglesia acumulan grandes fortunas y llevan una vida de lujo. Este comportamiento se aleja completamente del modelo bíblico de liderazgo servicial. Jesús enseñó que los verdaderos líderes de la fe deben ser humildes y servir a los demás, no explotar a su rebaño. El mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Cuando una iglesia se convierte en un imperio financiero, pierde su propósito original de guiar a las personas hacia Cristo. Fe o ilusión de milagros instantáneos. Otro grave problema dentro de la Iglesia Universal es cómo presenta la fe como una solución mágica para todos los problemas. Se prometen sanidades inmediatas, soluciones financieras instantáneas y transformaciones radicales, pero sin un verdadero llamado al arrepentimiento y la santidad. Dios puede obrar milagros, pero lo hace según su voluntad, no mediante un contrato de donaciones. La Biblia nos enseña una prioridad clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La verdadera fe no se basa en promesas de riqueza material, sino en la transformación del corazón. Expansión por evangelización o estrategia de mercado. No se puede negar el impacto mundial de la Iglesia Universal. Sus programas de televisión,
Templos lujosos y campañas masivas han atraído a millones de personas. Pero la pregunta clave es, ¿su crecimiento es producto de la predicación del verdadero evangelio o de estrategias de marketing? Jesús advirtió sobre aquellos que convierten la fe en un comercio. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16. La iglesia debe ser un lugar de oración, enseñanza de la palabra y comunión, no un mercado donde las bendiciones se intercambian por dinero. Cristianos sinceros, doctrina corrupta. Muchos de los creyentes de la Iglesia Universal son personas genuinas que buscan a Dios y desean una vida mejor. Sin embargo, terminan atrapados en una teología distorsionada que les hace creer que deben pagar por la bendición de Dios. Pero la fe verdadera no requiere dinero. Se basa en el amor, la gracia y la verdad. Cuando una iglesia pone el dinero por encima de la palabra de Dios, se aleja completamente del propósito original de la fe cristiana. La Biblia nos advierte sobre los líderes religiosos que explotan a los creyentes para su propio beneficio, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2:3. El verdadero Evangelio de Cristo nos llama a confiar en Dios con todo nuestro corazón, sin necesidad de comprar bendiciones. La fe genuina no se basa en campañas financieras ni en promesas de riqueza, sino en una entrega total a Dios. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No es necesario dar dinero para recibir ese descanso. Es un regalo divino. ¿Has sido víctima de alguna de estas iglesias? Ahora que has conocido las 5 iglesias que están engañando a multitudes, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has asistido a una de ellas? ¿Has notado estas señales de advertencia en su doctrina y prácticas? Déjanos tu comentario abajo. Tu testimonio podría ayudar a muchas personas a abrir los ojos y a no caer en estos engaños. Y si este video te ayudó, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa forma, nunca serás engañado por falsas doctrinas y siempre estarás firme en la palabra de Dios. Ahora, mira el próximo video que aparece en la pantalla. Estás a punto de descubrir otra verdad impactante sobre los últimos tiempos, algo que pocos están preparados para escuchar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.